Hola, ¿cómo están? En este video te voy a mostrar cómo son los trenes de Estados Unidos que conectan a las grandes ciudades con lo que aquí llaman suburbios, que son esas ciudades más pequeñas o poblaciones más pequeñas que están rodeando, digamos, a las ciudades principales. Hola, soy Adrián Visual, estoy en Instagram con el mismo nombre y hago videos de viajes, países y sabores. En mi canal vas a encontrar videos en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Europa y más países. Yo estoy actualmente en un suburbio cercano a Chicago, ¿ok? Entonces vamos de este suburbio a Chicago. No te puedo decir los precios de todos los trenes porque son diferentes. Los trenes de Nueva York pues tienen un precio diferente a los trenes de acá de Chicago. Por ejemplo, Nueva York es más poblada que Chicago. Nueva York creo que de hecho es la ciudad más poblada de Estados Unidos y tengo entendido que el pasaje de tren cuesta cerca de los 20 o 25 dólares, no recuerdo bien. Este de acá de Chicago es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos después de Los Ángeles y Nueva York. Y aquí el pasaje cuesta 7 dólares o 7 dólares 50, el ticket de ida. Puedes también comprarlo ida y vuelta si te regresas el mismo día, ¿ok? Hay una tiquetera, una tiquetería donde puedes comprarlo muy temprano en la mañana de lunes a viernes. Hoy es fin de semana, en estos casos se paga en efectivo, siempre pasa una persona recorriendo el vagón para cobrar. Otra forma es una aplicación de esta empresa de trenes, pero a mí me sale como no disponible en mi país porque yo estoy ahora de turista y tendría que cambiar mi configuración de Google de Chile, que es donde resido, cambiarla a Estados Unidos. Pero si yo hago eso en Google no me va a dejar modificar la ubicación en un año, entonces no me conviene hacerlo. Así que esa parte, si me pongo a ver, como que no está tan pesado para los turistas. O podrías quizás intentar un VPN, yo aún no lo he intentado, para poder acceder a la aplicación de esta empresa. Por lo menos este tren que rodea Chicago, hay varias líneas. En este momento estás viendo un poco el mapa y todas las líneas las diferentes líneas llevan a Chicago, pero como que no se conectan entre sí. Es decir, que si quieres irte de un suburbio A a un suburbio B, no hay una línea entre ellas, sino que posiblemente debas ir o en taxi o ver si algún autobús te lleva. Entonces estas líneas están diseñadas para llevarte a Chicago, pero no están como interconectadas entre ellas, a menos que vayas a la gran ciudad y de allí tomes otro tren, pero esto te puede significar mucho más tiempo invertido. Usualmente en 10 semanas estos trenes pueden pasar cada hora, pero los fines de semana pueden pasar cada 2 horas. Tienen en las estaciones, hay carteleras donde te indican los horarios de a qué hora pasa cada tren, o también lo puedes consultar aparentemente en la aplicación de la empresa, pero como les conté, yo no me la he podido descargar. Igual también si googlean pueden encontrar el PDF que contiene también estos horarios. Entonces ahí está la estación, esta es la tiquetera, está cerrada el fin de semana, tiquetera o taquilla, en estas ventanas por dentro, pero está cerrado fin de semana. Ahora hace frío, dentro hay una puerta donde puedes esperar más resguardado del frío, puedes entrar. Y bueno, acá llega el tren, hacia allá pasa el de un sentido, acá pasa el de otro sentido. Este tren se llama Metra. Ok, este es un tren de 2 pisos, como pueden ver. Ok, ya estamos entrando. Este es el piso de abajo. Fíjense que dentro de todo es calladito, la gente aquí no hace ruido, la gente está tranquila.
Y vamos a subir estas escaleras que están en los laterales del tren. Y aquí pueden ver que los asientos se les puede cambiar la orientación. Entonces yo me siento aquí y coloco mi bolso acá. Ok, ahora vamos a ir a aquel otro lado. Ese es el otro lado del piso arriba. Y para ir, tengo que obligatoriamente bajar al primer piso y subir otra vez por las escaleras que están del otro lado. Miren, algunos vagones tienen baño. Es ese que está ahí. Se los voy a mostrar para que vean cómo es. El baño creo que está unos vagones sí y otros no. Ok, allí entramos, allí está el trono para sentarse. Fíjese que están estos tubos para agarrarse, supongo para las personas que lo necesiten. Allí está el papel. El lavamano está tapado. Me imagino por el COVID y todo esto, no lo sé. Aquí están las servilletas. Me imagino que cuando el lavamano estaba destapado, se advierte que no es agua para beber. Y allí se ve que hay gel antibacterial, ya que el lavamano no está funcionando. Este es el ticket que te dan. Es importante al comprar que digas de qué estación vienes y a qué estación vas, porque el precio depende más o menos de la cantidad de estaciones o paradas que vas a recorrer. Mientras, les voy a mostrar lo que se ve por la ventana. Estos son tanques de agua potable. Usualmente cada suburbio tiene su propio tanque y tienen el nombre del suburbio escrito ahí arriba. Este es Bensenville. Miren las partes de atrás de las casas. En los suburbios, las casas suelen ser más grandes porque esa es una ventaja del suburbio. A diferencia de la gran ciudad, el metro cuadrado aquí es más económico para alquilar o para comprar. Entonces, con lo que de repente en una ciudad te pagas algo de, no sé, 60 metros cuadrados, acá en el suburbio de repente te pagas algo de 100 metros cuadrados. Entonces, bueno, la gente aquí tiene quizá una calidad de vida un poco más tranquila. You can help us by being observant of your surroundings. Please report any suspicious behavior or items to your train crew. If you see something, say something. Together we can make us all more secure. Acaban de avisar por el altavoz que si uno ve una actitud sospechosa o algo, que uno lo reporte. Miren, así se ve cuando está nevado. Miren qué bonito se ve, parece de película. Esto es el típico cementerio que uno ve en las películas estadounidenses. Miren, acá en los suburbios quedan las fábricas. Esto que estamos viendo, esto que están viendo es una fábrica, no sé de qué. Pero aquí quedan fábricas, usualmente de alimentos o, no sé, de sillas, de tornillos, de fábricas de todo tipo. Entonces, también por eso vive mucha gente en los suburbios, porque trabajan en estas fábricas. Miren qué grandes son las autopistas. Y aquí hay otra fábrica, aparentemente. Si no es una fábrica, es algún tipo de galpón de mercancía. Aquí hay otra fábrica o galpón o galpones. Fíjense que allá está la ciudad. Esos son rascacielos. Aunque aquí no se vean tan altos, pero realmente son bastante altos. Reaching Hanover Park.
Escríbanme en los comentarios si a ustedes les gusta viajar en tren o prefieren viajar en otro tipo de medio de transporte entre ciudades. Y espero que este video te haya servido, te haya parecido ilustrativo un poco para conocer más sobre cómo son los trenes que conectan a las grandes ciudades con las poblaciones más pequeñas vecinas. Así que no te olvides suscribirte y apoyarme en mi canal. Yo te estoy dejando acá otro que te puede gustar para que vayas a verlo. No olvides darme un like y apoyarme suscribiéndote al canal.